te quiero preguntar, pero digamos, lo de la verdadera destreza, realmente, o sea, tenía una función, digamos, a nivel práctico o era simplemente a nivel, digamos, entre comillas, hobby? Es decir, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿habría algún señor que le vendría, estaría por las tascas de Madrid del siglo XVI y se metían en duelo y empezaban a actuar de esta manera? ¿Tenía, digamos, una función práctica o simplemente esquemática? ¿Sabes a lo que me quiero referir? Es Sí, decir, sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo, bueno, aquí se ve un poquillo, este es el logo de mi escuela que tiene estos círculos y demás de la verdadera destreza. La verdadera destreza, por supuesto, tiene una utilidad práctica. Es verdad que hay veces que hay cosas que tiene ese plano teórico, ese plano etéreo, podemos hablar de esa dualidad entre el mundo real y el mundo de las ideas, que por ejemplo nos habla Platón de ello, porque al fin y al cabo sigue esos preceptos aristotélicos, euclidianos, de ese uso de las matemáticas, que hay veces que dices, vale, pero en realidad esto no sería un círculo, en realidad en la vida real esto a lo mejor sería una elipse, o bueno, hay que hacer pequeños cambios que evidentemente lo que nos sirven es para interiorizar los conocimientos, para poder esquematizar, tener un lenguaje técnico bastante completo que nos permita traducir cualquier acción. ¿Vale? Yo he conseguido transcribir películas de Bruce Lee a la verdadera destreza, creando un lenguaje en el que tú lees y puedes llegar a leer el combate de cómo está pasando, ¿no? Porque al fin y al cabo la mejor forma de entender algo es poder explicarlo. Si no es algo que solamente estás haciendo por repetición, por repetición, por repetición, no estás siguiendo evidentemente el concepto ciencia, no es de esa época, no es el concepto del método científico que tenemos en la actualidad, ¿no? Es un concepto de ciencia, era más bien de tener las cosas esquematizadas, estructuradas, hablar de género y especie, ¿no? Como se habla muchas veces con las familias de los animales y demás. Ahora bien, tú estás tienes una pelea. Hoy en día, ¿vale? Porque ahí tenemos que diferenciar entre esgrima y duelo. No es lo mismo. Nunca pretendió ser lo mismo y la vulgar tampoco pretendía ser lo mismo. Porque lo que tenemos que entender es que la esgrima se hacía con espadas sin afilar. ¿Por qué? Tú estás practicando. Tú estás haciendo una actividad lúdica de práctica. ¿Qué pasa? Que muchas veces incluso técnicas de los vulgares que te hablan de cosas que con una espada afilada no funcionan. Mientras que, ¿por qué? Porque el panadero, el que estoy poniendo el ejemplo, igual no cogió una espada de verdad en su vida, pero Pacheco de Narváez fue sargento mayor de los tercios y ese tío ha tenido duelos de verdad y ese tío ha estado en la guerra de verdad y sabe lo que es una espada de verdad. Sabe lo que significa que te claven una espada de verdad, sabe lo que significa que la espada afilada no tenga la misma sensación de contacto con el arma del contrario, porque claro, como estamos hablando de filos, cuando chocan uno con otro van a tener unas microfisuras, ¿vale? Que va a hacer que una espada se quede medio enganchada a la otra. ¿Vale? No es algo que se pueda percibir con el ojo, pero sí a nivel del tacto. Entonces, precisamente la verdadera destreza va a estar basada en una situación más real y un entendimiento más real de lo que es el mundo de la espada. ¿Vale? Mientras que la vulgar, que la gente suele decir, no, es que esto es lo que se hacía en la calle. No. O sea, no. Es lo que hacía la gente en la calle, pero para divertirse, no para pelearse de verdad. Esto es. El equivalente sería que si hoy en día tenemos una pelea en un bar, un sábado por la noche, saliendo de fiesta, una pelea en un bar no es acercarte, evidentemente. La situación no es exactamente la misma. Pero si tú eres un tío que es cinturón negro de karate o de taekwondo o ya practicando 10 años MMA o tercer dan de jiu-jitsu, hay más posibilidades de que salgas indemne de una pelea que si eres una persona que no hace nada. Que esto es un mundo en el que todo el mundo lleva espada, pero que no todo el mundo hace esgrima. Y evidentemente, pues los que hacen una esgrima un poquito más científica, más estructurada, que busca un sentido real de la espada, va a ser mejor que el que te dice, por ejemplo, que tenemos idea de algunas técnicas de la vulgar destreza, en los que decían, no, pues que tú le coges la espada por la hoja al otro, tú ya, pues que te cortarías. Claro, una situación de pelearse un poco en el sparring, en el asalto, que sería dentro de la esgrima, en la que tú irías con cuidado de no dar al otro, porque no le quieres hacer daño. O sea, porque no esta es una situación de dolor real. Evidentemente habría piques entre ellos, gente que a lo mejor tendría más mala leche. ¿Vale? Estamos hablando de que incluso las salas de esgrima, incluso las de verdadera destreza, eran zonas que, aunque fuesen duques o condes, en algunos de los casos, eran zonas que, bueno, de hecho leí una que estipulaba la normativa que dentro de una escuela de esgrima no podía haber más de 5 prostitutas por cada esgrimista.
¿Vale? O sea, eso ya da un poco la idea del ambiente en el que nos movemos, ¿no? De gente que perdía algún diente. De hecho, Pacheco de Narváez, este hombre, recomienda en uno de sus primeros libros que tú estás con la espada sin afilar, pero a la cintura llevas tu espada afilada, por si el otro se pone tonto. Claro, el panadero no te lleva una espada afilada, porque seguramente no tenga dinero para esa espada. O a lo mejor tiene una espada, pero no tiene la otra. ¿Vale? Entonces ya cambia un poquito la forma de entender eso, y eso hace que, por ejemplo, la protección que llevan en el cuerpo para practicar esgrima es prácticamente la misma que llevamos nosotros para practicar esgrima. Unas chaquetas acolchadas o algún chaleco de cuero, unos buenos guantes, pero lo que no tenían era careta. No tenían la protección de la careta que vemos en la esgrima deportiva normal, que es muy similar a la que utilizamos nosotros. Entonces tú, si estás con una espada sin afilar y el único sitio donde te da miedo que te den es en la cara, en vez de luchar con la espada relativamente abajo, vas a luchar con el brazo completamente estirado. ¿Para qué? Para que la protección que tienen las espadas roperas alrededor de la mano te esté cubriendo la cara, como aquí, ¿no? Que no me ves la cara porque tengo la mano delante. Y eso va a dar un poco pues todo el desarrollo de lo que se denomina el ángulo recto, que es tener el brazo a 90 grados respecto a nuestro eje vertical, que es lo que va a hacer que la gente diga que la verdadera destreza no funciona porque está en el ángulo recto todo el rato, lo cual es mentira. Hay que estar todo ahí, pero sigue todos los movimientos, en parte de su desarrollo, tienen que pasar por este ángulo recto. Y muchas veces por el malentendimiento actual de la verdadera destreza, da a entender que la esgrima que practicaba estos pisaverdes, ¿no? estos noblecillos, era mucho menos realista que el que te dice que hay que tirarle la arena en los ojos al otro. Ya. ¿Vale? Pero esto, evidentemente, lo de tirar arena era en torneos de esgrima que no eran duelos reales. O sea, que podemos diferenciar, digamos, la esgrima, digamos, de la verdadera destreza, digamos, real. Es decir, no es lo mismo llevar una arma no afilada que una arma afilada. Es decir, la forma de enfrentarse al reto es diferente, ¿no? Es decir, no, o sea, que realmente sí que funcionaba. Digamos, es una forma de practicar un arte, ¿no? O sea, como el que se va al campo de tiro a tirar por si acaso, o sea, un militar que va al campo de tiro a disparar, pero no es lo mismo disparar a una diana que estar en un enfrentamiento armado en plena guerra, ¿no? Algo parecido, ¿no? Eso es. Y claro, había muchos de estos, sobre todo en la denominada vulgar, que no habían visto un combate real en su vida. O sea, mientras que Pacheco y compañía, pues sí habían sido militares. Hablando ya de Jerónimo hablando de Jerónimo de Carranza, este es el que inicia toda esta técnica, ¿no? Es el, digamos, el fundador, digamos, material de todo esto. Explícanos la figura de este hombre. ¿Cómo llega a la conclusión de que la esgrima tiene que ser geométrica? ¿Cómo llega a todas sus teorías? ¿En base a qué? Es un proceso que se ve en todas las artes. Básicamente diferenciamos entre arte y ciencia por el simple hecho de tener algo estructurado. Es algo que vemos que pasa en el ejército, y Carranza fue militar. Es algo que vemos que ocurre, pues mencionaba la sastrería. Hay un proceso de matematización de todas las artes para noblecerlas y conseguir al final ventajas fiscales, que es lo que nos interesa a todos. Pero vemos que es algo que ocurre tanto en España como en Italia, ¿vale? Que, por ejemplo, en el ejército se ve cómo los sargentos tenían que ser capaces de hacer raíces cuadradas de memoria para poder conseguir hacer un cuadro de piqueros de cierta forma, o dónde poner tal. Entonces, él, que fue oficial dentro del ejército, sabía bien de este uso de las matemáticas, conocía a los autores italianos que utilizaban la geometría de una forma un poquito distinta, y sobre eso empieza a idear un poco este sistema de la verdadera destreza, que es muy rudimentario, ¿vale? O sea, Carranza, comparado con luego será Pacheco de Narváez, no tiene todavía todo el poder, aunque Pacheco vaya un poquito después. El verdadero padre de la verdadera destreza, tal y como la entendemos, es Pacheco. Vale. O sea, que, digamos, inicia, digamos, todo este movimiento, ¿no? Digamos, teórico, y es cuando viene ya Luis de Pacheco, ¿no?
que ese es, digamos, el que, digamos, ya apuntala, ¿no? Todo el tema teórico, ¿no? De esta técnica, ¿no? ¿Qué innovó con respecto a Jerónimo de Carranza, Pacheco? Pues termina de estructurar mucho ya no solamente el que existan unos círculos o unas líneas, sino el cómo movernos a través de ellas. En qué puntos estamos seguros y en qué puntos no lo estamos. No solamente te marca unos juegos de distancias o de angulación respecto al otro, sino ya te dice el cómo entrar. ¿Cómo buscar esas cosas seguras? También es verdad que Pacheco, aunque también fue militar, Pacheco tuvo una vida mucho más activa dentro del ejército. Podría decirse muchas veces, además aprendo de él, me parece como el típico señor cascarrabias, que odia a todo el mundo, casi Harry el sucio, ¿vale? Algo de este estilo, aunque fuese un genio comparable a lo mejor a un Mozart o un Paganini o algo de ese estilo, alguien que aparece uno de cada 5 generaciones, que consiguió crear un poco todo esto. Para que nos hagamos una idea, él llegó a sargento mayor, que sería el equivalente hoy en día a un teniente coronel o similar, ¿vale? O sea, un nivel ya bastante alto dentro del escalafón militar. Fue el que defendió en las Islas Canarias del pirata Drake. ¿Vale? Entonces él también, incluso como estratega militar, tuvo una potencia bastante importante. Evidentemente, pues ahí también conocería un poco lo que es Además estamos hablando de que tenía 20 y pocos años, ¿vale? Cuando se enfrentó a este asalto de los ingleses a las Canarias. Pues también, al ser una persona que es un oficial del ejército ya de un rango bastante alto, ya empieza a tener esa implementación de las matemáticas, quiere devolver ese sentido honorable a la espada, que cree que la otra gente que hacía esgrima no tanto. Y entonces empieza a desarrollar un sistema que claramente funciona, que claramente empieza a destacar un momento que se empieza a dedicar profesionalmente al tema de la esgrima al salirse del ejército, en torno a los 30 años o por ahí, y esto lo va a llevar a la corte y lo va a llevar con 30 y pico años a ser maestro mayor o 40 y pocos, a ser maestro mayor del reino, lo cual no era tampoco algo fácil. Bueno, maestro mayor, como has explicado antes, sería, digamos, el tutor, ¿no? del rey o el príncipe de entonces, ¿no? Era el que le daba lecciones, ¿no? Y el que examinaba a los demás para, digamos, tener el título, ¿no? Entonces ya sí, también se llevaba el tema de los títulos, ¿no? Estar homologado, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí. Sí, porque si no te podía Eh, caer una multa buena. Quiero decir, o sea, me refiero, o sea, si por ejemplo tú eras yo qué sé, de una ciudad pequeñita de la península y estabas dando clases y no estabas homologado, podía venirte este señor y decirte, oye, vas a pagar tanto por dar clases sin estar titulado, ¿no? Sí, sí, además, por supuesto, a ver, son gente de su época, que evidentemente no se puede analizar desde el prisma actual, pero hay por ejemplo, de antes de Carranza no tenemos nada de esgrima escrito, se sabe que hubo exámenes, se sabe de qué armas se tal, pero no tenemos tratados, ¿no? Que probablemente nos expliquen cómo eran las técnicas. Pero sí tenemos una cosa muy curiosa que además se va repitiendo, que es el juramento del maestro de esgrima, y lo primero que te jura es que no va a enseñar su arte a negros, judíos, esclavos, musulmanes, o sea, al final, si no eres un hombre blanco cisetero, no puedes utilizar una espada, ¿no? Entonces, así te estás asegurando de quién enseña, cómo lo enseña y dónde lo enseña. Hay que tener controlado el ejercicio de las armas. Digamos, qué tipo de espada se utilizaba para ejercer esta técnica? Pues lo más común será la espada ropera, si estamos hablando de la época de Pacheco. Todavía no podemos hablar de la espada ropera de Taza, sino que todavía estamos hablando de las espadas de lazos, que todavía tenían pues, protecciones en los que todavía se podría colar la mano, ¿vale? Todavía no podemos hablar siempre tengo aquí el infograma, ¿vale? Todavía no podemos hablar de esta espada, sino sería algo más similar a esto, que todavía son espadas anchas, de hecho, ya hay mucha gente que empieza a utilizar espadas pues bastante como cuadradas, que son más ligeritas de lo que deberían, así que se empieza a parecer un poco a las espadas de esgrima deportiva, evidentemente salvando muchísimo las distancias, porque no se parecen a espadas de verdad, mientras que Pacheco lo que siempre va a decir es como, no, esto tiene que ser igual que una espada de verdad, pero sin afilar, evidentemente por seguridad.
¿vale? Pero la espada tiene que medir tanto, porque había normativas ya desde la época de Felipe II de cuánto tenía que medir la hoja de una espada, que tenía que ser unos 5 cuartos de vara, que estamos hablando de unos 103 centímetros de hoja, ¿vale? Y también pues, se ve pues la ropera puede ir con ropera y daga. Tenemos la ropera y rodela, que es un escudo redondo. Ropera y broquel, que es un escudo también pequeñito que cubre prácticamente solo la mano. Tenemos el montante, que es una espada enorme de 2 manos que sirve sobre todo en esta época para separar a los alumnos cuando se estaban peleando en sparring y podía ser algo peligroso, o como estudio biomecánico. Es un arma bastante compleja de utilizar, que por eso se denomina un poco la espada de los maestros. La espada de los maestros de esgrima es una espada enorme del tamaño del portador, que es, por ejemplo, con la que se suele representar a San Pablo, ¿vale? Por darle un poco ese enfoque del pasado militar y demás que tiene el santo.